Hola, 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 familia de chismosos y amantes del drama turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva dosis de salseo, intriga y romance al más puro estilo otomano. Hoy tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una historia que demuestra que a veces el amor verdadero lo supera todo, incluso a la fama y el éxito. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan, sí, del mismísimo. El galán turco que nos robó el corazón con su talento y su carisma. Pero no hablaremos de sus proyectos profesionales, de sus premios o de sus portadas de revista. Hoy vamos a sumergirnos en su vida personal, específicamente en una decisión que sorprendió a propios y extraños, una decisión que lo puso en el ojo del huracán mediático y que demostró que, detrás del actor exitoso, hay un hombre con convicciones y sentimientos profundos. Así que pónganse cómodos, prepárense un buen café turco o un té de manzana, porque este chisme viene cargado. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas, los actores del momento y por supuesto, el drama que tanto nos gusta. ¡Vamos allá! ¿Recuerdan la serie Amanet? ¿Quién no la recuerda? Fue un verdadero boom, ¿verdad? Halil İbrahim Ceylan, interpretando al implacable Yaman KRML, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla con Esla Turkoglu era palpable e electrizante. La gente fantaseaba con que su romance trascendiera la ficción, que esos besos robados y esas miradas intensas fueran algo más que mera actuación. Y bueno, los rumores no tardaron en surgir. La verdad es que la relación entre Halil İbrahim y Esla fue, desde el principio, un misterio. Ellos siempre fueron muy herméticos, muy discretos con su vida privada. Nunca confirmaron ni negaron un romance, pero tampoco lo desmintieron de manera contundente. Alimentaban la llama de la especulación con pequeños gestos, con miradas cómplices, con comentarios ambiguos en redes sociales. Eran unos verdaderos maestros del juego. Mientras Amanet seguía cosechando éxitos, la popularidad de Halil İbrahim se disparaba. Le llovían ofertas de trabajo, propuestas de matrimonio y contratos publicitarios millonarios. Se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, un verdadero ídolo de masas. Su rostro adornaba revistas, su nombre resonaba en cada alfombra roja y sus seguidores en redes sociales crecían a un ritmo vertiginoso. Halil İbrahim era la sensación del momento, el hombre del que todos hablaban. Pero aquí viene lo interesante. Con la fama y el éxito, también llegó la presión. La industria del entretenimiento turca es implacable, muy exigente. Los productores querían explotar al máximo el potencial de Halil İbrahim, convertirlo en una estrella aún más grande. Le ofrecieron protagonizar nuevas series, películas con elencos de renombre, incluso le propusieron proyectos en el extranjero. El cielo era el límite. Hablaban de contratos en Hollywood, de colaboraciones con directores de renombre mundial, de una carrera que trascendería fronteras. Lo veían como el próximo galán global, un actor capaz de conquistar al público de cualquier país. Sin embargo, había una condición. Para alcanzar la cima, para convertirse en la superestrella que todos querían que fuera, Halil İbrahim debía renunciar a algo muy importante. Debía dejar atrás a Amanet. Y lo que es aún más crucial, debía distanciarse de Esla. Los productores argumentaban que la imagen de Halil İbrahim estaba demasiado asociada a la serie y a su coprotagonista. Creían que para despegar, para ser tomado en serio como un actor versátil y con proyección internacional, necesitaba romper con ese molde. Le decían que su relación con Esla, real o no, lo estaba encasillando, que limitaba sus opciones. Eres Yaman KRML y Esla Turkoglu son inseparables en la mente del público, le decían los ejecutivos. Para que seas Halil İbrahim Ceylan, la superestrella, debes desvincularte de esa imagen. La presión era inmensa. Le mostraban estudios de mercado que demostraban que su imagen de pareja, con Esla limitaba su atractivo para otro tipo de roles. Le presentaban informes de agencias de publicidad que advertían que las marcas dudarían en contratarlo si seguía ligado a la serie Amanet. Era una estrategia bien orquestada para convencerlo de que el éxito, la verdadera fama, pasaba por romper con todo lo que le ataba a su presente. Imaginen la encrucijada en la que se encontraba Halil İbrahim. Por un lado, tenía la oportunidad de su vida,
la posibilidad de alcanzar la fama y el reconocimiento que siempre había soñado. Por otro lado, estaba Esla, una persona a la que, según los rumores, quería y respetaba profundamente. Una persona que además había sido su compañera de trabajo, su confidente y su apoyo incondicional durante los momentos difíciles de la grabación de Amanet. La presión era asfixiante. La industria, los medios de comunicación, incluso algunos de sus propios fans, lo instaban a tomar la decisión correcta, la decisión que lo catapultaría al estrellato. Sus representantes lo bombardeaban con llamadas, sus amigos lo aconsejaban con las mejores intenciones, incluso su propia familia se vio dividida ante la perspectiva de un futuro brillante. Pero Halil Ibrahim no se dejó llevar por la ambición. No se dejó cegar por el brillo de las luces de Hollywood. Las ofertas eran tentadoras. Un papel protagónico en una serie de época con un presupuesto millonario. Un contrato para ser la imagen de una marca de ropa internacional. Un viaje a Los Ángeles para reunirse con productores de cine. Todo estaba dispuesto para que diera el salto a la fama mundial. Sin embargo, en cada reunión, en cada conversación, la sombra de Amanet y de Esla se hacía presente. Contra todo pronóstico y para sorpresa de muchos, Halil Ibrahim tomó una decisión que lo definió como persona y que demostró que sus valores estaban por encima de cualquier contrato millonario o portada de revista. Halil Ibrahim eligió a Esla. Sí, lo escucharon bien. Halil Ibrahim decidió quedarse en Amanet junto a Esla. Rechazó las ofertas de trabajo más lucrativas, ignoró las críticas y los consejos de los expertos, y siguió adelante con la serie, priorizando su relación con su compañera. Se mantuvo firme en su decisión, a pesar de la decepción de sus representantes, de las críticas de la prensa y de la incomprensión de algunos de sus fans. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que fue por amor, que Halil Ibrahim estaba enamorado de Esla, y que no podía imaginarse su vida sin ella. Otros creen que fue por lealtad, que se sentía en deuda con Esla y con el equipo de Amanet, que no quería abandonarlos a mitad de camino. Y otros, más cínicos, piensan que fue una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama del romance entre los personajes y así seguir atrayendo espectadores. Los rumores sobre su relación eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseando por Estambul tomados de la mano. Pero ellos seguían negando cualquier romance, manteniendo viva la llama de la especulación. Algunos decían que era una forma de proteger su privacidad, otros que era una estrategia para mantener el interés del público. La verdad es que solo Halil Ibrahim sabe las verdaderas razones detrás de su decisión. Pero lo que es innegable es que su gesto fue valiente, arriesgado y, para muchos, admirable. Demostró que no todo vale en el mundo del espectáculo, que la fama no lo es todo y que, a veces, las relaciones personales son más importantes que cualquier éxito profesional. Demostró que en un mundo obsesionado con la imagen y la ambición, todavía hay espacio para la lealtad, el compañerismo y, quizás, el amor. La decisión de Halil Ibrahim tuvo consecuencias, por supuesto. La serie Amanet continuó, pero la química entre los protagonistas ya no era la misma. Los rumores de tensiones en el set se hicieron cada vez más fuertes. La presión mediática, las expectativas del público y las propias inseguridades de los actores comenzaron a pasar factura. Las jornadas de grabación se volvieron tensas, las discusiones eran frecuentes y el ambiente en el set se hizo irrespirable. Finalmente ambos actores decidieron abandonar la serie, dejando a sus fans con el corazón roto. Fue una decisión difícil, pero inevitable. La presión era demasiado grande, el desgaste emocional demasiado fuerte. Sentían que habían dado todo lo que podían a sus personajes y que era hora de seguir adelante. Después de Amanet, Halil Ibrahim y Esla tomaron caminos separados. Cada uno siguió su propia carrera, explorando nuevos proyectos y buscando nuevos horizontes. Halil Ibrahim se enfocó en proyectos más independientes, buscando roles que le permitieran mostrar su versatilidad como actor. Esla, por su parte, se dedicó a explorar su faceta como cantante, lanzando algunos sencillos que tuvieron buena acogida entre el público. Aunque nunca volvieron a trabajar juntos, su historia quedó grabada en la memoria de sus fans como un ejemplo de amor y lealtad en un mundo lleno de superficialidad y ambición. Su romance, real o no, se convirtió en una leyenda, un cuento de hadas moderno que demostró que a veces, el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la fama y el éxito. Y aquí termina nuestra historia de hoy.
Una historia que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del éxito, sobre la importancia de ser fieles a nuestros valores y sobre el poder del amor y la amistad. Halil İbrahim Ceylan nos demostró que a veces, la decisión más difícil es la más correcta, que el camino fácil no siempre es el mejor y que al final, lo que realmente importa son las personas que nos rodean y las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida. Hemos llegado al final de este chismecito turco, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto cómo Halil İbrahim se enfrentó a una decisión crucial en su carrera y eligió el camino que le dictaba su corazón. Una elección que desafió las expectativas y demostró que el amor y la lealtad pueden ser más importantes que la fama. Una elección que, aunque le costó caro en términos de reconocimiento profesional, le permitió mantenerse fiel a sus principios y vivir una vida más auténtica. Gracias por acompañarme en este viaje a través del drama y la intriga. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para los amantes de las series turcas y del chisme bien contado. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan de la decisión de Halil İbrahim. ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O creen que se equivocó al priorizar su relación con Sıla sobre su carrera? ¿Creen que su decisión fue impulsada por el amor, la lealtad o una estrategia de marketing? Los leo a todos. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Recuerden que cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.